La fatiga que no se ve, pero te consume. En el año 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe que, como muchos avisos incómodos de nuestra época, pasó desapercibido en medio de las pantallas, las reuniones virtuales y la vorágine del multitasking. El informe advertía sobre un fenómeno silencioso, pero devastador. El 65% de la población mundial declaraba sentirse agotada, mentalmente drenada, con síntomas de fatiga crónica, aún sin realizar actividades físicas extenuantes. Este dato, lejos de ser una curiosidad estadística, es la punta de un iceberg colosal. Revela una crisis profunda, una herida existencial que atraviesa nuestra civilización moderna como una grieta invisible, silenciosa, letal. Estamos cansados sin movernos, agotados sin esfuerzo físico, exhaustos aunque no hayamos recorrido un solo kilómetro en todo el día. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que una generación entera, conectada, digitalizada, tecnológicamente avanzada, viva sumergida en un océano de cansancio invisible que no se cura con dormir más, con vacaciones cortas, ni con píldoras milagrosas? La respuesta es compleja, pero esencialmente inquietante. El cansancio del siglo XXI no es un cansancio físico, sino emocional, cognitivo, existencial, social. Es el resultado de vivir en una sociedad que exprime nuestra energía mental, que convierte nuestra atención en un recurso explotable, que nos obliga a estar permanentemente alerta, disponibles, productivos, eficientes, óptimos, hasta reventar. Este es el escenario que vivimos. Una epidemia de cansancio invisible, una pandemia silenciosa que no deja marcas visibles, pero devora desde dentro nuestra energía vital, nuestras ganas de vivir, nuestra capacidad de amar, de crear, de disfrutar. Pero antes de entregarnos al fatalismo, es necesario comprender profundamente este fenómeno, porque entender es el primer paso para transformar. Y transformar es el acto más rebelde y esperanzador que podemos ejercer frente a una cultura que nos quiere agotados, sumisos y anestesiados. Vivimos inmersos en un sistema diseñado para agotar nuestra energía psíquica, emocional y espiritual. La hiperconectividad, el ritmo acelerado, la economía de la atención, la productividad tóxica y la ansiedad social permanente han creado una tormenta perfecta que está colapsando nuestras reservas internas, incluso cuando físicamente no realizamos esfuerzos considerables. Este agotamiento es invisible porque no deja rastros evidentes en el cuerpo, pero es devastador porque fragmenta nuestra mente, rompe nuestra conexión con el cuerpo, vacía nuestro sentido vital y nos empuja a un círculo vicioso de fatiga crónica, insatisfacción y alienación. Pero hay esperanza. Comprendiendo sus causas, podemos construir una hoja de ruta hacia la recuperación de nuestra energía, nuestra presencia y nuestra alegría de vivir. La evolución del cansancio, de lo físico a lo existencial. Durante milenios, el cansancio fue un aviso saludable del cuerpo. Era el lenguaje ancestral que nos advertía que los músculos estaban al límite, que las reservas energéticas necesitaban reponerse, que el descanso no era una opción, sino una necesidad biológica. Nuestros ancestros comprendían intuitivamente este ciclo. Trabajaban físicamente durante el día y descansaban profundamente durante la noche. La fatiga tenía un sentido. Se vinculaba a la supervivencia, a la caza, a la recolección, a la construcción de refugios, a la protección del clan. Pero algo cambió radicalmente con la llegada de la revolución industrial. El cuerpo dejó de ser el centro de la producción para convertirse en una máquina dentro de otras máquinas.
La jornada laboral se extendió, el descanso se redujo, el trabajo dejó de estar conectado al ciclo natural del día y la noche. Y con la llegada de la era digital, la mutación fue aún más radical. El trabajo se trasladó de las fábricas a las pantallas. El cuerpo fue desplazado por la mente como principal herramienta de producción. Las emociones, la atención, la creatividad, la conexión, la empatía, se convirtieron en recursos productivos. Según la Universidad de Londres, 2019, las personas que trabajan más de 8 horas diarias frente a pantallas presentan niveles de agotamiento mental comparables al de los obreros industriales del siglo XIX que trabajaban 14 horas cargando peso físico. El cansancio dejó de ser visible, se hizo invisible, difuso, ubicuo, existencial. Nos cansa el exceso de información, el miedo permanente, la comparación constante, la multitarea frenética, la ansiedad basal, la hiperexigencia, la soledad disfrazada de hiperconexión. El cansancio ya no es muscular, es emocional, cognitivo, espiritual. Es el resultado de un modo de vida que nos desconecta del cuerpo, del presente, de nuestras necesidades reales, de la naturaleza, de la pausa, del silencio. Las raíces invisibles del agotamiento moderno. Según la OMS y la Universidad de Stanford, 2021, estas son las principales causas del agotamiento invisible que nos consume hoy. Sobrecarga informacional crónica. Cada día recibimos el equivalente a 34 gigabytes de información, el doble que hace apenas una década. Multitasking digital. Cambiar de tareas constantemente agota el cerebro más que correr una maratón, según la Universidad de Londres. 2009. Hiperconexión 24/7. Vivimos con la sensación de que debemos estar siempre disponibles, siempre actualizados, siempre productivos. Desconexión corporal. El cuerpo se ha vuelto un apéndice olvidado. El sedentarismo digital genera fatiga metabólica y emocional, ansiedad basal constante. Vivimos en estado de alerta permanente, incluso al dormir. Crisis de propósito vital. Según Viktor Frankl, la falta de sentido es una de las principales fuentes de agotamiento psíquico. Este cóctel explosivo nos arrastra a una espiral de fatiga crónica, insatisfacción constante, hiperactividad improductiva y frustración existencial. Y lo más grave, lo hemos normalizado. Creemos que estar agotados es parte del precio del éxito, del progreso, de la modernidad. Pero no es así. No tiene por qué ser así. El síndrome del cansancio existencial. Cuando el alma pesa más que el cuerpo. En su brillante obra, La sociedad del cansancio, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han describe el perfil del ser humano contemporáneo como el sujeto del rendimiento, el emprendedor de sí mismo, el autoexplotador por excelencia. Según Han, en el siglo XXI, ya no necesitamos amos externos que nos exploten, porque nos explotamos voluntariamente, creyendo que lo hacemos por libertad, por crecimiento, por éxito. El sujeto del rendimiento no tiene horarios, no tiene límites. Su única ley es la optimización constante. Su única religión es la productividad. Su único altar es la eficiencia. El exceso de positividad, de autoexigencia, de motivación permanente, ha generado una sociedad de individuos agotados, deprimidos, ansiosos, insomnes, incapaces de habitar el presente. Byung-Chul Han, este tipo de cansancio es mucho más difícil de detectar que el físico. No deja moretones, no deja dolores musculares, no deja cicatrices visibles, pero está ahí, en el insomnio persistente, en la ansiedad flotante, en la irritabilidad sin causa aparente.
en el desgano existencial, en la sensación de estar vacío, incluso cuando todo parece estar bien. Este es el cansancio invisible que se ha convertido en la nueva normalidad. Datos que alarman. La magnitud global del agotamiento invisible. Según la OMS, 2023, el burnout y el agotamiento emocional serán la principal causa de enfermedades laborales en la próxima década. La Universidad de Harvard determinó que el 78% de los trabajadores de oficina experimentan síntomas de fatiga crónica, incluso trabajando desde casa. Un estudio de la Universidad de Michigan mostró que personas sometidas a estrés y fatiga mental presentan un aumento del 55% en enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, trastornos digestivos e incluso deterioro cognitivo prematuro. Según Harvard Business Review, el cansancio emocional reduce la creatividad en un 72%, la empatía en un 68% y la capacidad de resolver problemas complejos en un 80%. Estos datos no son cifras abstractas, son el reflejo de millones de vidas apagadas, resignadas, atrapadas en una rueda que no cesa, que gira más rápido cada día, que nos arrastra hacia el agotamiento absoluto. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a vivir así. Existen caminos, estrategias, rituales, prácticas ancestrales y modernas que nos permiten recuperar nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestro sentido vital. Y ese camino comienza entendiendo cómo otras civilizaciones enfrentaron crisis similares. Lecciones de la historia. Cómo enfrentaron otras épocas la epidemia del cansancio. La humanidad ha enfrentado diversas formas de cansancio civilizatorio. En la antigua Roma, durante la época de decadencia, el ocio se convirtió en una práctica filosófica profunda. Los estoicos promovían la contemplación, el desapego de las urgencias, la práctica del silencio interior. En la Edad Media, los monjes benedictinos crearon reglas de vida que incluían pausas diarias de oración, contemplación, descanso activo en la naturaleza. En el siglo XIX, frente al frenesí de la revolución industrial, surgieron movimientos románticos que proponían regresar al campo, recuperar el ritmo lento, la contemplación, la conexión con la naturaleza. En el siglo XX, tras el auge del capitalismo salvaje, emergió la contracultura hippie, el mindfulness, la meditación occidentalizada. Hoy, en el siglo XXI, nos toca crear una revolución silenciosa que nos devuelva al descanso consciente, al cuidado de nuestra energía interior, al respeto por nuestros ritmos biológicos, a la reconexión con el cuerpo, con el silencio, con el presente. Y esa revolución no es una utopía inalcanzable. Empieza aquí, ahora, con pequeños pasos conscientes. Protocolo de acción ultra ampliado 8 semanas para recuperar tu energía vital. Basado en investigaciones de la Universidad de Pensilvania, el Dr. Andrew Huberman, Universidad de Stanford, así como prácticas milenarias de descanso consciente y filosofías de vida como el estoicismo y el budismo, presentamos un protocolo ultra ampliado de 8 semanas. Este no es un protocolo milagroso. Es un camino progresivo, realista, integral, diseñado para desmontar las raíces profundas del cansancio invisible moderno. Cada semana tiene un enfoque específico, una serie de acciones concretas y un propósito emocional, mental, corporal y espiritual. Semana 1. Tomar conciencia y hacer inventario del agotamiento invisible. Auditoría de tu energía diaria. Registra durante 3 días completos cómo distribuyes tu tiempo, tu atención, tus emociones. Detecta dónde se fugan tus energías. Eliminación inicial
de fugas tóxicas. Notificaciones no urgentes fuera. Redes sociales limitadas a horarios específicos. Silenciar grupos de chat innecesarios. Evitar multitarea. Diario de cansancio emocional. Cada noche, escribe cómo te sentiste, qué actividades te agotaron más y cuáles te dieron energía. Objetivo: tomar conciencia brutal de las fuentes de agotamiento invisible que te rodean. Semana 2. Reconexión básica con el cuerpo. La casa que hemos olvidado. Movimiento consciente diario. 20 a 30 minutos. Caminatas sin dispositivos. Yoga suave. Estiramientos lentos. Respiración nasal profunda. Método Huberman. 3 sesiones diarias de 5 minutos de respiración diafragmática. Pequeñas pausas corporales conscientes. Cada 90 minutos de actividad. 5 minutos de estiramientos lentos. Movimientos conscientes. Sacudidas energéticas. Objetivo: salir de la mente, volver al cuerpo, recordarle a tu sistema nervioso que tienes un hogar físico. Semana 3. Desaceleración mental consciente. De la hiperactividad al ritmo natural. Bloques diarios de lectura profunda. Mínimo 20 minutos. Sin interrupciones. Sin dispositivos cerca. Caminatas lentas, sin destino ni dispositivos. Mínimo 15 minutos diarios. Simplemente caminar, sin metas. Práctica diaria de respiración cuadrada. Inhalar 4 segundos. Sostener 4 segundos. Exhalar 4 segundos. Sostener 4 segundos. Repetir 5 a 10 ciclos. Objetivo: reducir la velocidad mental y recuperar la presencia en el aquí y ahora. Semana 4. Restauración emocional profunda. Curar las heridas invisibles. Diario terapéutico nocturno. Expresa tus miedos, tus frustraciones, tus heridas. Ejercicio de gratitud diaria. Escribe 3 cosas simples por las que agradecer, sin repetirlas. 24 horas sin tecnología. Haz tu primer sábado completo sin pantallas. Reconecta con la vida analógica. Objetivo: limpiar el campo emocional, liberar tensiones acumuladas, cultivar emociones restauradoras. Semana 5. Reconexión con el descanso profundo y sagrado. Crear un ritual nocturno sagrado de desconexión digital. Mínimo 1 hora antes de dormir. Lectura. Escritura. Música suave. Sin pantallas. Practicar la técnica de escaneo corporal antes de dormir. Mindfulness. Recorrer mentalmente cada parte de tu cuerpo, agradeciendo, relajando. Priorizar 7 a 8 horas de sueño profundo como acto revolucionario de autocuidado. Objetivo: recuperar el descanso reparador como pilar no negociable. Semana 6. Reconstrucción del propósito y la dirección vital. Escribir tu manifiesto personal. ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué actividades te llenan de vida? ¿Qué deseas priorizar en tu vida? Eliminar de tu agenda 3 actividades que no aportan a tu propósito vital. Agendar semanalmente una actividad que alimente tu alma. Pintar, leer, pasear, conversar cara a cara. Objetivo: reconectar con tu brújula interna y salir del automatismo existencial. Semana 7. Creación de microrrituales diarios de autocuidado y pausa. Diseña 3 rituales diarios no negociables de autocuidado. Ritual matutino de conexión, respiración, afirmaciones, movimiento. Ritual de pausa consciente a mediodía. Ritual nocturno de desconexión. Implementa la regla de oro. Primero yo, después el mundo. Objetivo: construir anclas diarias
que protejan tu energía y tu bienestar. Semana 8. Consolidación y compromiso con la vida lenta y consciente. Evaluación semanal de progreso. ¿Qué prácticas te funcionan mejor? ¿Qué resistencias encontraste? ¿Qué ajustes harás? Escribir tu contrato personal de descanso consciente. Un compromiso escrito contigo mismo para proteger tu energía. Celebración consciente. Cierra el proceso con una actividad que celebre tu nueva relación con el descanso. Objetivo: anclar los cambios como un nuevo estilo de vida, no como una moda pasajera. Capítulo 7. Testimonios reales. Voces desde el abismo del cansancio invisible. Después de años de trabajar desde casa, sin pausas, sin límites, sin rituales, llegué a un punto en que abrir los ojos ya me agotaba. No entendía por qué me sentía tan drenado si ni siquiera salía de mi escritorio. Cuando inicié el protocolo, descubrí que no era mi cuerpo el que estaba cansado, era mi mente, mi alma, mi corazón. Martín, 42 años, diseñador gráfico. Yo pensaba que descansaba viendo Netflix, navegando en redes, consumiendo videos cortos, pero mi cuerpo y mi mente nunca descansaban de verdad. Cuando comencé a caminar sin celular, a respirar, a quedarme en silencio, sentí como si estuviera volviendo a casa después de años perdida en la superficie. Carolina, 35 años, abogada. Hice el experimento de desconectarme un solo sábado completo. Fue brutal. Sentí ansiedad, vacío, incomodidad. Pero después vino algo inesperado: paz, profunda, silenciosa, y entendí que lo que más me cansaba no era el trabajo, sino la presión invisible de estar siempre disponible. Andrés, 29 años, Community Manager. Estos testimonios no son excepciones. Son reflejos de millones de personas que han normalizado un estilo de vida que los desconecta de sí mismos, que los mantiene en un estado de alerta crónica, de fatiga permanente, de desconexión existencial. Pero también son la prueba viviente de que es posible recuperar la energía perdida, reconstruir una relación sana con el descanso, con el cuerpo, con la mente, con el propósito. La revolución silenciosa empieza en lo más íntimo, en pequeños actos de rebelión contra la tiranía de la hiperactividad, del agotamiento normalizado, de la vida sin pausas. Capítulo 8. Cierre emocional y poético. La metáfora del lago agitado. La atención es la oración natural del alma. Simone Weil. Imagina tu mente como un lago. Durante años, has lanzado piedras, has agitado sus aguas con pensamientos, preocupaciones, tareas, noticias, estímulos, imágenes, sonidos, demandas, exigencias, frustraciones. El lago se ha vuelto turbio, agitado, oscuro. No puedes ver el fondo, no puedes ver tu reflejo, no puedes conectar con tu profundidad. No importa cuánta agua agregues, si no detienes las piedras, el lago jamás se calmará. La claridad solo volverá cuando permitas que el agua se asiente, que el fondo vuelva a mostrarse, que la superficie se vuelva un espejo de tu alma. El descanso consciente no es un lujo, es un acto revolucionario. Es la recuperación del templo interior, es la reconquista de tu territorio sagrado. No necesitas esperar más. Puedes empezar hoy, ahora, con un solo gesto: cerrar los ojos, respirar profundo, quedarte en silencio, escuchar el murmullo de tu cuerpo, la voz tenue de tu alma, el latido olvidado de tu corazón, y recordar que tú no eres tu productividad, no eres tus pendientes, no eres tus redes, no eres tus notificaciones. Eres un ser humano, un ser sintiente, un ser que merece descansar, recuperar su energía, volver a habitarse, volver a mirarse,
volver a amarse. Y en ese descanso consciente está la semilla de una vida más plena, más profunda, más humana. Porque el cansancio invisible no se cura con más esfuerzo, se cura con más presencia, más silencio, más amor propio, más reconexión. Como dijo el poeta Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y en este caso, se hace camino al descansar, al parar, al permitirte ser, sin hacer, al recordar que eres mucho más que una máquina de productividad infinita. Eres vida, eres presencia, eres descanso, eres esencia.